Al este de la península ibérica, junto al mar Mediterráneo y a escasos kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, se encuentra el Parque Natural de la Albufera. La Albufera es un lago litoral cerrado al mar por una larga barra de arena, la denominada Devesa del Saler. La devesa se formó gracias a los sedimentos que la deriva marina depositó progresivamente en el litoral y que encerraron una porción de mar dentro de la llanura costera. El sistema de la Albufera se ha formado en los últimos milenios gracias a la acumulación de los sedimentos marinos y terrestres en la franja costera. Estos sedimentos formaron en primer lugar la gran barra de arena que encierra el lago. Los aportes de ríos y barrancos se acumularon en el lago primitivo, que fue perdiendo progresivamente extensión. Sin embargo, la disminución en la superficie del lago se ha debido también en gran medida a causas humanas, ya que fueron muchas las áreas aterradas con fines agrícolas, con la generalización del cultivo del arroz a partir del siglo XVII. La devesa de la Albufera contiene una gran diversidad de ambientes, determinados por las diferentes condiciones del sustrato y el aumento de salinidad según nos acercamos al mar. Esta gran variabilidad en las condiciones permite que en la devesa se sucedan una amplia diversidad de ecosistemas, desde el mar hasta las orillas del lago de la Albufera. Las playas de arena son zonas muy inhóspitas para la vegetación que pronto dan paso a las dunas móviles, donde la arena es transportada y movida constantemente por el viento. Más hacia el interior y protegidas de los vientos cargados de sales, las dunas móviles van siendo fijadas por la vegetación que consigue crecer en la arena. Solo plantas muy adaptadas a las difíciles condiciones de la duna pueden medrar en un medio donde tanto escasean agua y nutrientes. Estas especies presentan adaptaciones muy concretas, como las largas raíces y los órganos subterráneos de almacén, dirigidas a permitir la vida sobre suelos tan pobres y salinizados. Entre estas se encuentra el vistoso lirio de mar o los cardos marinos, entre otras muchas. Las dunas, que en valenciano son denominadas montañar por su aspecto de pequeñas colinas, dan paso con frecuencia a zonas deprimidas donde aflora el agua del subsuelo, las malladas. Estas albergan plantas adaptadas a la salinidad y la inundación temporal. Son el territorio de los juncales y los alicorniales, que contienen plantas muy singulares, como las saladillas, género Limonium, o las alicornias. Finalmente, a salvo de los vientos marinos y en áreas no inundables, la vegetación consigue desarrollarse con más esplendor, dando paso a la maquia litoral y los pinares de pino carrasco y, en ocasiones, de pino marítimo. Hasta la primera mitad del siglo XX, la Devesa del Saler fue un lugar dedicado a actividades tradicionales. Según los grabados de la época, en el siglo XVII tuvo mucha importancia la extracción de sal en las salinas y la pesca en el lago, tal y como la conocemos hoy día. Incluso la propia devesa era aprovechada como zona de pastoreo para el ganado bravo, ya que en la época eran muy frecuentes los espectáculos con reses bravas. Además, se realizaban otras ligadas al mar, como la pesca de arrastre o pesca al bau desde la playa, o la conocida pesca al ray, modalidad que requiere de gran habilidad en el lanzamiento de la red. A principios del último siglo, el rey Alfonso XIII concedía a la ciudad de Valencia la propiedad del lago y la devesa, a condición de conservar la integridad del lago y el arbolado de la devesa. En esta época tomó importancia como lugar de esparcimiento ligado a la ciudad de Valencia por su paisaje y por sus extensas playas. Esta situación cambió drásticamente durante la década de los 60, cuando toma forma un decidido proyecto de urbanización de esta área a costa de derogar en parte los privilegios otorgados por el rey Alfonso XIII. En 1964 se redacta un proyecto para construir una prolongación de la ciudad de Valencia hacia el sur. Esto implicaba la construcción de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de una gran ciudad de vacaciones orientada al turismo masivo. Fue esta la época de la construcción del Parador Nacional del Saler, uno de tantos símbolos del enorme desarrollo turístico propio de esta década. La transformación implicaba la destrucción del cordón dunar y el aterramiento de las malladas con esta arena. Fue alterada por completo la configuración original de los ecosistemas más cercanos al mar.
Se construyó el paseo marítimo, las calles y viales, la red de abastecimiento y saneamiento. La Devesa fue convertida en una ciudad incipiente a costa de la integridad de su medio natural. La urbanización lo que hizo fue arrasar todo el primer cordón dunar, con lo cual desapareció el ecosistema en sí. La desaparición de todo el primer frente dunar llevó consigo que el sistema ya no funcionara como antes, es decir, la vegetación que está al lado de la playa, que vive en las dunas, desaparece y empieza a entrar en las zonas de atrás, en las depresiones interdunales que se rellenaron con esa arena, empezó a aparecer esa vegetación que no le correspondía, es decir, fue traslocarse todo y aparecer los ecosistemas totalmente diferentes en cada zona. Buena parte de la población de Valencia mostró su desacuerdo con la urbanización del Saler, que significaba la pérdida definitiva de este enclave natural. Así, la ciudad de Valencia conoció una movilización sin precedentes que iba dirigida a reivindicar el uso público de la Devesa. Es esta la época de la campaña El Saler per al Poble, que fue causa de un enérgico debate social con notable repercusión en la prensa valenciana. Gracias a esta presión popular fue interrumpida la urbanización, pero la degradación había tomado ya enormes proporciones. Se movilizaron en general los sectores universitarios y los sectores en esos momentos lo que se podría llamar los inicios del ecologismo en la zona, es decir, sectores sociales muy variopintos, o sea, desde gente de la cultura, escritores, a gente de científicos y en general todos los movimientos defensores del medio natural. Todos ellos se movilizaron y pidieron que se paralizara porque se estaba perdiendo uno de los valores patrimoniales más importantes de la ciudad de Valencia. La degradación sufrida en la Devesa debía necesariamente paliarse mediante una restauración adecuada. Para avanzar en este objetivo, el Ayuntamiento de Valencia ha venido trabajando desde principios de los años 80 desde su oficina técnica Devesa Albufera. El proyecto Life Duna supone la culminación de buena parte de esta tarea de restauración y regeneración natural. El proyecto Life Duna pretende devolver una extensa franja costera a su estado natural mediante la eliminación de las infraestructuras obsoletas, la reconstrucción de los perfiles originales del terreno y la restauración vegetal de todos los ambientes. El proyecto Life Duna fue aprobado por la Unión Europea y accedió a la cofinanciación mediante fondos Life Naturaleza. El proyecto Life Duna ha contado con un presupuesto de casi 2 millones de euros que se han destinado a la restauración ecológica de más de 2 kilómetros de costa, que suponen una superficie total de intervención de 13,5 hectáreas. Las obras básicamente han consistido en eliminar las infraestructuras que se construyeron durante el plan de urbanización y reconstruir la topografía que había en los años 60. El desarrollo del proyecto requiere de tareas de gran magnitud. En primer lugar, es necesario eliminar todas aquellas infraestructuras obsoletas: canalizaciones, alcantarillado, viales, muros del paseo marítimo, para acceder al sustrato primitivo. La red de alcantarillado se encuentra enterrada varios metros bajo la arena, por lo que su retirada es laboriosa y requiere gran habilidad en el manejo de la maquinaria. La eliminación de los varios kilómetros de viales que existían en la zona ha supuesto un gran esfuerzo. Es necesario disgregar en pequeños fragmentos todo el hormigón sobre el que se asentaban las aceras y calles y eliminar el asfalto y las zahorras sobre las que se asentaba. La restauración ha dado lugar a una gran cantidad de residuos: tuberías de plástico, fragmentos de hormigón, piedras. Estos han de eliminarse y transportarse para proceder a su reciclado. Posteriormente es necesario reconstruir los perfiles originales del terreno, lo cual implica recuperar toda la arena que sirvió para aterrar las malladas. Es el momento de desaterrar la mallada, retirando la arena que la cubre hasta que aflora la capa original de limos grises.
Para regenerar las malladas se utilizan retroexcavadoras que normalmente se utilizan para hacer otros trabajos de movimiento de tierras. La diferencia está en que en este caso se utilizan palas de cuchilla sin dientes para evitar dañar los limos grises, y siempre han de hacerlo pues prácticamente arañando la arena para ir en contacto, para no romper lo que no se debe. Es maquinaria que se utiliza habitualmente para movimiento de tierras. La diferencia que hay frente a un trabajo normal de movimiento de tierras es que se debe hacer con mucho cariño, con mucho cuidado, para evitar estropear otras zonas que ya están en fase de regeneración. La arena así recuperada ha sido empleada para reconstruir el primitivo cordón dunar, de forma inversa a como se hizo cuando el área fue urbanizada. Se ha dejado en la parte inferior la arena de mallada, más rica en limos, que ha sido recubierta con la arena fina para recuperar su aspecto original. Las zonas donde han sido eliminados los viales y aparcamientos deben recibir un tratamiento especial para devolver a las arenas descubiertas su aspecto y estructura. Es necesario hacer uso de máquinas despedregadoras que tamicen la arena y eliminen cualquier vestigio de piedras visibles. Una vez la retroexcavadora ha eliminado el pavimento, ha pasado a una máquina especializada en eliminar piedras y gravas, que lo que hace es que va pasando un pedazo cada vez más fino, de manera que la arena queda limpia. La completa regeneración de las dunas requiere de un cuidadoso manejo que permita la restauración de su vegetación natural. Es necesario fijar la duna mediante estructuras vegetales, denominadas bardises en valenciano, que permitan retener la arena y mantener la nueva arena aportada por el viento. La construcción de estas estructuras es completamente artesanal y requiere de paciencia y habilidad. Una vez fijada la duna, es el momento de la plantación de flora autóctona. La obtención de las plantas es posible gracias a la larga experiencia acumulada por la Oficina Técnica de Besa Albufera. Este centro ha sido pionero en el cultivo de la flora autóctona dunar. El cultivo requiere de un cuidadoso proceso de recolección y conservación de semillas y bulbos, que son tratados y conservados en el banco de semillas. Este banco conserva semillas de cientos de especies, todas ellas obtenidas de la Devesa del Saler. Las semillas conservadas son el material de partida para obtener las plantas que servirán para regenerar la vegetación dunar. En la mayoría de ocasiones, se prefiere realizar siembras directas en el campo, tratando de imitar al máximo los mecanismos que la propia naturaleza utiliza y evitando intervenir en su curso. En otros casos, es necesario recurrir a una fase previa de cultivo en vivero para obtener plantas de mayor tamaño y tener disponibles plantas más desarrolladas para avanzar en lo posible en el tiempo de regeneración de la vegetación. Así, han sido cultivados un total de 2 millones de plantas de 27 especies vegetales distintas. Para el cultivo de flora autóctona es necesario un cuidado especial que incluye el etiquetaje y seguimiento de todos los lotes de planta en los semilleros. Después, las plantas son trasplantadas a macetas individuales donde alcanzarán el tamaño necesario antes de ser llevadas al campo. La plantación sobre las dunas regeneradas ha de hacerse de forma manual, con el fin de optimizar el lugar de plantación de cada una de las diferentes especies y evitar daños en la delicada estructura de la duna. Además, debe efectuarse con el máximo cuidado para evitar daños excesivos en las dunas y en las propias plantas. La arena es un medio muy duro para la vida vegetal, muy pobre en agua y nutrientes,
por lo que deben desarrollar largas raíces para medrar en ella. Por ello, la plantación se efectúa enterrando el cepellón varios centímetros en la arena para evitar que éste se seque antes de que la planta pueda desarrollar las nuevas raíces. La plantación de plantas obtenida en vivero acelera el proceso de revegetación de la duna, dado que se introducen el máximo posible de especies en poco tiempo. Este proceso sería mucho más lento de forma natural y no sería posible observar resultados hasta pasados varios años. En primer lugar, han sido eliminados por completo todos los viales y aparcamientos que permanecían en desuso desde los años 70. Todo tipo de canalizaciones y conducciones han sido también retirados con el fin de descubrir de nuevo el sustrato original de arena. Sin embargo, se ha aprovechado el trazado de uno de los viales longitudinales que ha sido trazado de nuevo con el fin de que se integrara lo más posible en el entorno. Este vial va a servir para facilitar el acceso a los servicios de emergencia y a otros vehículos implicados en la gestión de este espacio. El paseo marítimo obsoleto ha sido por completo eliminado y en su lugar contamos ya con un amplio y extenso cordón de dunas. Aquí ya es posible apreciar la regeneración de la vegetación dunar y de todos los animales vinculados a ella. En el área más alejada del mar, se ha intervenido extrayendo la arena que cubría las malladas o marismas, que aparecen ya como inundadas durante una buena parte del año. Tienes que llevarte todas las piedras y pensar que estamos en un sitio con arena. El programa Life Duna ha incluido también una notable actividad de difusión dirigida a dar a conocer la importancia de sus resultados entre la población de su entorno. Se ha desarrollado una importante labor de educación ambiental directa a través de las visitas guiadas de carácter formativo y también mediante la adecuación de itinerarios autoguiados. Estas visitas guiadas gozan de gran aceptación entre la población escolar valenciana, que ve en ellas una forma de aprendizaje in situ y reforzar y consolidar las enseñanzas recibidas en el aula en lo referente al conocimiento del medio natural. Asimismo, han sido editados varios folletos y pósters dirigidos al público en general. El Ayuntamiento de Valencia ha habilitado también una página web que da a conocer los contenidos de este programa entre los internautas interesados, tanto a nivel de los técnicos y especialistas como para cualquier persona. Los ciudadanos de Valencia han querido también participar en la regeneración de este tramo de costa, sumándose al personal del programa en las tareas de plantación sobre el terreno durante las plantaciones populares organizadas desde la Oficina Técnica de Besa Albufera. Estas plantaciones populares gozan de una larga tradición que se remonta a principios de siglo. Las plantaciones tienen un valor simbólico importantísimo en la medida en que los más jóvenes toman conciencia de la importancia de la conservación de la naturaleza y de este espacio para el futuro. Así, se consigue no solo un efecto directo de repoblación, sino también educar en el respeto al medio ambiente que tanto necesita nuestra sociedad. El programa Life Duna ha tenido también efectos sociales, ya que se ha favorecido la creación de nuevos puestos de trabajo. De esta forma, se ha logrado incrementar la plantilla del centro en un total de 28 personas, entre personal técnico y operarios de brigadas de cultivo y plantación. Estos se añaden al personal contratado por las empresas a las que se ha adjudicado parte de la ejecución de la obra. Esto ha sido el logro de todos los ciudadanos. Primero, porque los ciudadanos cuando vienen aquí lo respetan, y luego por la apuesta decidida desde las administraciones, desde la administración autonómica, la administración del Estado, la administración europea y, como no, la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Valencia, que ha hecho una apuesta decidida. Pero claro, esto sin el esfuerzo de todos los ciudadanos hubiera sido imposible realizarlo. Por lo tanto, yo nunca me cansaré de dar las gracias a todos por haber ayudado, por haber colaborado cada uno con su granito de arena a recuperar esta gran montaña de arena. El proyecto Life Duna ha logrado devolver un amplio tramo de costa a su estado natural para el disfrute de toda la ciudadanía.
inmensas áreas degradadas son hoy un vigoroso ecosistema natural del que disfrutaremos nosotros y las generaciones venideras. Hemos logrado todo un reto, es cierto, al tiempo que heredamos otro desafío, el aprender de los errores del pasado y conservar los espacios naturales más valiosos de nuestro territorio.